se los dejo, hay más o menos uno por cada quien, para los que estén interesados. Bueno, vamos a entrar al tema del derecho a la alimentación. El punto del derecho a la alimentación es importante. Hay una serie de acciones que han fortalecido mucho la parte del derecho a la alimentación. Es muy importante entenderlo porque es algo similar a lo que nos ha estado pasando con los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un reconocimiento hace 22 años y han estado cambiando y se sigue construyendo ese derecho en la parte de derechos humanos. Y el derecho a la alimentación tiene igual una intensa lucha, propuestas, planteamientos, ha habido una serie de acuerdos y aún estamos en la parte de su implementación. Yo creo que es importante también porque el derecho a la alimentación hace un cambio fundamental en toda la relación con la sociedad, es decir, que hay ese derecho a poder disponer de los alimentos. Y hay, yo creo que también puede significar un cambio importante para la universidad. La universidad entra a un proceso de análisis y va segmentando y segmentando con el propósito de comenzar el conocimiento. Y luego esa especialización nos hace ver un segmento de la realidad y la parte alimentaria, la parte de la comida, nos vuelve a meter en esa integralidad que significa pues, el decir, no nada más tenemos que ver con la agricultura, con la ganadería, no, tenemos que ver con una necesidad de toda la sociedad. ¿Sí? Todo el mundo come. Si alguien puede prescindir de algo, pues puede ser algún benefactor X, pero no de la comida. Y ese es el elemento, creo que es el elemento central de cómo la universidad tiene una relación con toda la sociedad. Verlo así significa también un cambio en la orientación de cómo podemos hacer la comunicación con la sociedad. Tenemos que pensar más que nada en términos de la comida y no tanto de la parte en que estamos metidos, ya sea algunos en un producto, algunos en otro producto, sino más que nada un planteamiento integral de cómo se resuelve la alimentación. Hay desde la Cumbre Mundial de la Alimentación hay un posicionamiento, ahora sí se llega a ese momento en 1996 y creo que se plantean cuestiones muy importantes en torno a decir necesitamos establecer todos un derecho a la alimentación y se plantea un camino. Se dice, nos comprometemos todos los que estamos aquí, toda la mayoría de los gobiernos, a que se reduzca a la mitad la población que tiene hambre. En ese momento había 200 millones de gentes con hambre en el planeta y se comprometen a que se reduzca a 400. Se plantea, el camino es la seguridad alimentaria como política de todos para decir debe de disponerse de alimentos en términos de que sean alimentos sanos, que sean alimentos disponibles, que haya la capacidad para producir, que haya la capacidad para distribuir. Ese es el camino que se plantea. El resultado viene siendo que no nada más que no se reduce la población sino que se incrementa. Entonces, con las crisis que hubo, se subieron a 1.000 y 1.100 millones de los 6.700 que habían en el tiempo, la población con pobreza alimentaria. Y
En esas circunstancias comienza a haber otro planteamiento que creo que es muy importante mencionarlo, que se hace desde la perspectiva de algunos países y de algunas organizaciones que están vinculadas al campo, Vía Campesina y otros. Y si no, lo que necesitamos es soberanía alimentaria. Es una concepción diferente, es satisfacer el problema desde dentro, es satisfacer el problema con tecnologías apropiadas, es satisfacer el problema de la alimentación produciendo más, producción nacional, y es respetar más todo el asunto de las costumbres y las formas de alimentación. En esa discusión se han pasado varios años y ahora ya hay un planteamiento más procesado de que ambas deben de estar juntas. ¿Por qué? Hubo algunos años en que, bajo la idea de la seguridad alimentaria, varios gobiernos dijeron lo que necesitamos es que haya alimentos, sea de donde sea, no importa. Y otros dijeron abiertamente así, hay que pavimentar las autopistas de libre comercio en sentido figurado, pues para que el libre comercio sea el que resuelva todo, ¿no? Entonces era exportar, como fuera, y eso fue lo que provocó, pues al final de cuentas, que el problema no se resolviera, sino se hiciera más, se implementara, ¿no? Bueno, influyeron las crisis del 2008, que fue muy marcada, ¿no? Luego, en el año 2000, otra vez se hace toda una revisión, se hace todo un análisis y dice, vamos por los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio son 8, pero en el primero se plantea claramente decir, hay que reducir la pobreza, también otra vez el criterio, vamos a la mitad, ¿no? A reducirla. Y en el 2 dice, vamos a reducir el hambre, ¿no? Vamos a reducir la población con pobreza. Igual, tenemos resultados que impiden que esto se cumpla. Quiero anotar, México firma, México suscribe estos acuerdos, como la mayoría de los países, y hacia el 2015 se hace una evaluación en la cual se dice cumplimos. Se redujo a la mitad de la población. Aquí tenemos un problema. Yo he sido muy crítico con eso. Si nosotros revisamos las evaluaciones de la FAO reporta qué pasa por cada país, ¿no? Entonces nosotros desde el principio dijimos NA. Nosotros no estamos en ese paquete porque tenemos una situación en pobreza de menos del 5%. Y así no pasa. Es así. O sea, la mayoría de los países informan, teníamos 13 millones, subimos o bajamos, y lógicamente los países desarrollados cumplieron sus objetivos y nosotros nos la pasamos con el DNA. En términos generales, los objetivos del milenio se cumplieron por regiones y no tanto por países, ¿no? Entonces así salió el reporte, o sea, por subcontinentes, así lo fueron sacando. Y lógico, los que salieron bien, pues resumieron mucho más sus datos, ¿no? Y en el 2015 se dice, pues vamos a continuar con un compromiso, pero ahora ya más amplio, los objetivos del desarrollo sustentable. En los objetivos de desarrollo sustentable ya subimos a 17 objetivos, ya se amplía más y seguimos incorporando ahí reducir la población en pobreza y reducir la población en condición de pobreza alimentaria, o sea, de hambre, ¿no? Reducir la población en pobreza se plantea aquí en términos de incrementar el ingreso. Quien vive con menos de $2 al día y la población subsecuente. Por eso es que no encaja también con el sistema que nosotros tenemos, ¿no? La medición de pobreza que nosotros tenemos es una medición en torno a carencias. Y los objetivos para el desarrollo sustentable se plantean que debe ser
por el monto del ingreso. Y se ratifica que hay que reducir la población con hambre, o sea, la población que tiene pobreza alimentaria. Aquí, como estos objetivos son al 2030, entonces la verdad es que ya se firmó, ya estamos todos, vamos, y no se ha atendido el asunto, y el planteamiento es, vamos planteando que si vamos a esas metas 2030, pues tengamos objetivos anuales, porque si no va a resultar como la vez pasada, que simplemente ya terminamos el plazo, estamos viendo si sí o si no cumplimos, ¿no? Entonces, lo que no se ha hecho todavía es decir cuáles son las metas anuales para cumplir con ese propósito de reducir la pobreza alimentaria, ¿no? En este ínter, nosotros tenemos dos hechos que son importantes. Uno es el problema de la crisis alimentaria de 2007, cuando surgió el tortillazo, ¿se acuerdan ustedes? Subió la tortilla en forma sorpresiva. No teníamos suficiente maíz blanco para tener el problema. Había suficiente. El asunto es que se bajaron las reservas nada más, o sea, no hubo carencia. Se bajaron las reservas en los Estados Unidos y se liberaron los precios. Fue una decisión económica bastante razonada por los Estados Unidos. O sea, decidieron decir, rompamos los topes y desarmaron los precios, ¿no? Se había tenido siempre el criterio de decir que los precios en la bolsa de los granos, los commodities, no rebasen los $100. En ese momento ellos deciden se liberen, se bajan las reservas, y se bajan las reservas porque se utiliza mucho más granos, principalmente maíz, para producir etanol. Los Estados Unidos desde hace alrededor de unos 15 años toman una decisión de decir, vamos a producir suficiente etanol para que el 6% de los consumos de gasolina sean provenientes del etanol. Y ya antes habían decidido, cuando se firmó el tratado, habían decidido destinar una buena cantidad de granos de maíz para la alta fructosa. La alta fructosa no es un producto viejo. La alta fructosa se generalizó más o menos por el 92, por ahí comenzó el crecimiento fuerte de la alta fructosa. Ustedes recuerdan, antes existía la miel de maíz, que era la que echaban a los hot cakes, ¿no? Ahora se produce en cantidades impresionantes, ¿no? Impresionantes. ¿Por qué se ha incrementado mucho esta modalidad en los Estados Unidos? Bueno, una es que hay subsidios. Ese es el principal elemento. Y la otra es que al que produce para alta fructosa, además de los apoyos, le entrega a la planta, ¿no? Y tiene un sobreprecio, y la planta, ese molino que va a producir alta fructosa, le regresa los productos. O sea, le regresa la materia seca, y entonces ese productor, esa materia seca, la utiliza para alimentar el ganado. Entonces, esa es una de las razones fuertes por las cuales se incrementó. Había un subsidio y además le convenía al productor. Yo no soy productor de maíz, no tengo contrato con el de produce alta fructosa, entonces tengo que vender a cómo está el precio del mercado. Si alguien tiene el contrato, entonces tiene esa ventaja. Muchos de los agricultores de la franja agrícola de la minera de Estados Unidos tienen, además de su producción agrícola, tienen su establo, utilizan los esquimos para el establo. O sea, aquí se convirtió en una forma de decir, pues mejor mi ingreso. Creció, hubo mucho dinero, hubo inversión. Ahora el problema que se enfrentaba era, le quitas el subsidio, entonces dicen, yo no voy a enfrentar un problema con tanta infraestructura. Hay que seguir apoyando.
Y eso fue la condición que se le impuso a México. Cuando el tratado decía, yo puedo exportar todo lo que me sobre de azúcar, ellos dijeron, no, por cada tonelada que me mandes de azúcar, yo te mando una tonelada de alta fructosa, porque tenían una gran cantidad de alta fructosa. Y bueno, ahora sí, la aceptaron las autoridades y nos generó un problema muy fuerte. Como productora de caña de azúcar, la verdad es que hemos tenido excedentes, hemos tenido pérdidas fuertes en la producción y no se ha podido romper la barrera. Ese es el otro elemento fuerte es que el que importa y el que exporta es la misma persona, ¿no? O sea, las compañías refresqueras se quedan con la propiedad de los ingenios, ¿no? Y son las mismas que importan alta fructosa a los Estados Unidos. Entonces, cuando ellos tienen que afrontar el problema, pues en realidad no es un problema para ellos, ¿no? Es un problema para el productor, no para ellos. Ese fue un elemento muy fuerte que se ha estado presentando en el asunto del maíz, y después viene todo el asunto del etanol que les comentábamos, de tal grado que entre esos dos factores, ¿sí?, hay una cantidad de 80 millones de toneladas de granos destinados a la producción de combustibles, Entonces imagínense esa cantidad. Nosotros estamos produciendo, ¿cuánto? Nos producimos 20, 22 millones de toneladas. Entonces la cantidad que hay destinada nada más para etanol y para alta fructosa es de ese tamaño. Jalaron de las, ahora sí, de la reserva de Estados Unidos, que siempre habían estado en los 40 millones, y de pronto ven que hay 20 y dicen, pues liberan los precios, se liberan los precios y se genera una crisis mundial de alimentos. Nosotros de aquí decíamos, tenemos suficiente maíz blanco, ¿por qué nos pega? Pues pega porque se liberan los precios. Pero genera un efecto como de vasos comunicantes. Afecta a los trileros ¿se acuerdan de la crisis del pan en Francia? Se les dispara el precio y fundamentalmente era por trigo. Y se les disparan los precios también y se genera un problema con los productores de aceite. Entonces se genera un efecto así. ¿Por qué es como vasos comunicantes? Bueno, lo que pasa es que el problema está en maíz. Ese es el problema. Pero resulta que al subirse el precio, entonces muchos de los que estaban produciendo soya se pasan a maíz y entonces nos cae en el aceite. Y otros de los que estaban produciendo trigo se pasan a maíz y entonces hay un déficit de trigo. Y eso visto en los millones, por ejemplo, el asunto del aceite se mide en millones y millones de hectáreas, genera esa crisis que afectó, aquí nos sorprendió como tortillazo, pero fue afectando a todos los, a casi todos los países, ¿no? Sobre todo los que están más fuertes en el mercado mundial. Eso se empató con la crisis financiera, ¿no? Y por eso decimos que en el 2007-2008 hubo una crisis generalizada de alimentos. Hubo una gran presión, lo traigo a colación porque hubo una gran presión para decir necesitamos ahora sí aterrizar una buena política agroalimentaria, una buena política para solucionar el problema de los alimentos y no ser tan sensibles a esos problemas. Luego tuvimos, aquí le puse crisis climática, yo me comprometo a mandarles bien la presentación, porque aquí la estamos implementando. En el 2011 se presenta un problema en México que estuvo a punto también, disparó los precios, pero estuvo también a punto de ser una crisis, o una segunda crisis alimentaria. Se pierden aquellas hectáreas en Sinaloa. ¿Se acuerdan que en Sinaloa en febrero cae una helada tardía, poco común, y afecta la mitad de la producción de maíz en Sinaloa? Pero en ese momento también tenemos inundaciones en el sur y la sequía más fuerte en el centro norte.
sequía más fuerte de los últimos 50 años. Se combinan esos tres factores y terminamos perdiendo en el 2011 el 15% de la producción nacional. Ese es el tamaño de este tiempo. Eso generó un descontento fuerte, una presión fuerte en los productores, decir, pues necesitamos soluciones al problema. Lo traigo a colación porque esa presión fue generando una serie de reuniones con los legisladores para decir cómo atendemos los problemas. Y lo que se pudo sacar al final de cuentas fue, ahora sí, lo que llamamos la reforma constitucional que da pie y reconoce el derecho a la alimentación. Esta reforma constitucional tuvo muchos años. Hay 17 años de discusiones, de propuestas, de iniciativas, de acuerdos que se tomaban con los diputados, se mandaban con los senadores lo mandaban con los diputados, y se fue moviendo hasta que por fin se pudo sacar esta reforma constitucional. Es importante la reforma constitucional porque nos da pie a que haya y se pueda cristalizar ese derecho. Dice, en el artículo 4 se incluyó: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Lo que es importante es que se haya podido meter esa frase: el Estado lo garantizará. Tenemos 2 décadas, más de 2 décadas, donde la política fue del Estado, al contrario, se hace más chico. No tenemos la posibilidad, no tenemos la posibilidad de asignar más responsabilidades al Estado, ¿no? Y aquí se logró que se incorporara que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Entonces, ese fue un punto muy importante que contrasta con todas las demás reformas que se fueron haciendo. Y el segundo es en la fracción 20 del artículo 27, y es el que habla del desarrollo rural y del campo, se agrega, esta fracción dice que se entiende por desarrollo rural sustentable los aspectos que tienen que ver con el extensionismo, la organización, la capacitación, financiamiento, la parte industrial del campo, ¿no? Y luego se agrega esto: el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establece. Abre la posibilidad, ese es el elemento importante, a que revisemos las políticas con las cuales se hace el desarrollo rural y particularmente el abasto. Eso es lo importante de esta fracción. Entonces, el 2011 significa un punto fundamental, un momento fundamental en el cual decimos hay un reconocimiento constitucional para construir el derecho a la alimentación. Hay alrededor de 12 iniciativas que han salido entre diputados y senadores y que se ha estado mandando una a las otras, y todavía ahorita lo más avanzado es lo que han aprobado los diputados y han enviado al Senado para aterrizar este derecho. ¿Una ley reglamentaria o? Sí, la ley del derecho a la alimentación, es decir, cómo se ejerce ese derecho, ¿no? Porque los principales aspectos son eso: cómo se hace en realidad que se pueda cristalizar el derecho, cómo la gente va a reclamar ese derecho, o con qué políticas tú lo vas a garantizar. Cuando se reconocen los derechos humanos, entonces dices, hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí necesitamos la instancia que atienda el asunto alimentario. Durante muchos años se dijo un aspecto tan importante como la alimentación, pues no tiene quien se atienda. O sea, si hablamos de
de deportes, pues hay una Comisión Nacional de Deportes. Si hablamos de biodiversidad, hay una Comisión Nacional de Biodiversidad. Si hablamos de pesca, sí, pero la alimentación no. Después vino que a partir de esto viene que se hace una subsecretaría de Negocios y Alimentación dentro de SAGAR. Cambios que han sido mucho de nombre, ¿no? Y todavía está pendiente el asunto de la reforma institucional, o sea, de decir qué instancia debe de hacer una política integral de la alimentación. Sé que llevamos 5 años sin reglamentario del derecho alimentario. Sí. ¿Y cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿A cómo vamos? 30 años. ¿A cómo vamos? No sé. Teníamos mucha esperanza, mucha esperanza en que en noviembre, que va a haber un encuentro aquí de todos los legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre, se pudiera presentar la ley. Y digo esperanza porque se comprometieron los del PRI, los del PAN, los del PRD, todos los partidos a decir sí, van a venir todos de todo el mundo, entonces vamos a. Eso se hace cada 2 años. El país que ha estado como sede, pues en realidad presenta resultados. Nos ha tocado ver cómo el país dice, aquí está, yo ya avancé. La mayoría de los países de América lo tienen una ley de derechos humanos. Y ese era una gran esperanza que hemos estado trabajando mucho para que salga, pero conforme pasan los días vamos viendo más difícil, o sea que hay la esperanza ya ahora de que sí haya ley, porque se habían comprometido todos. Este es un asunto siempre de que si algún partido lo obstaculiza, pues no sale. ¿Y quién obstaculiza ahora? ¿Eh? ¿Y qué partido obstaculiza? Ahora se ha caracterizado por las entradas. No es que claramente lo obstaculice, más que nada son voluntarios. Cuando se dicen todos sí vamos, sí vamos, ¿no? Y sale. Cuando alguno no lo obstaculiza, pero no lo aprueba, pues prácticamente está parando. ¿Qué es lo que está pasando? En el 2011 sale la reforma constitucional. En el 2012 se crea la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esa Cruzada Nacional contra el Hambre se emite en un decreto, y en un decreto dice: estos son los objetivos de la cruzada. Todos estos programas, una cantidad de 70 y tantos programas, son parte de la cruzada. Y hay un decreto. Y se crea una comisión intersecretarial de la cruzada. Entonces, ¿qué hemos estado enfrentando en ese periodo? En ese periodo, lo que hemos estado enfrentando es la respuesta gubernamental de decir: no hay necesidad de una ley, ya está el decreto, ¿no? Ese es el problema. O sea, hay una resistencia institucional a que haya una ley. ¿Por qué? Porque ya tenemos un decreto. Esa resistencia fue muy fuerte con la administración que estaba frente a Cedesol. Cambia el secretario Cedesol, le baja volumen a la cruzada, ¿sí? Pero todavía están revisando qué es lo que van a hacer con la cruzada. Acuérdense ustedes que la cruzada dijo: son 400 municipios, ahí se concentraron en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces decíamos: ¿y los demás? Por eso es necesaria una ley, porque la cruzada es una política gubernamental, la ley debe ser una respuesta en todo el Estado. Y como dice aquí, el Estado lo garantizará, pues quiere decir que todos entran. Hay responsabilidad del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y hay que tener un responsable que lo atienda, ¿no? Nosotros decíamos que debe de haber un Instituto Mexicano de la Alimentación para que pueda responder a esta demanda. Pero se traduce así, se traduce en resistencia gubernamental o resistencia de quien tiene la Cruzada Nacional contra
Ya no es un programa estrella ahorita, pero aún así hay decisiones y ojalá que todos le entren, ¿no? Bueno, aquí está ya lo de la cruzada. Lo que es importante destacar es que nosotros fuimos pioneros en plantear que el asunto de la seguridad alimentaria debería de estar atendido también con una fuerte política de seguridad alimentaria. No irse nada más con la parte de la seguridad alimentaria entendida como apertura, sino decir, necesitamos implementar una política de seguridad alimentaria. En la Ley de Desarrollo Rural se propuso y se acordó así. Hay un capítulo de seguridad y soberanía alimentaria. Tiene problemas fuertes. No se reglamenta y al no haber reglamento, pues no se hace. Y como les decía hace rato, muchos programas son únicamente de seguridad alimentaria, no de soberanía alimentaria. Se deja fuera todo el aspecto de la producción nacional, ¿no? O sea, de fomentar la producción nacional en esta idea de la soberanía alimentaria. Esa es una frase que creo que es muy importante y válida, ¿no? Dice, alguna vez vamos a necesitar un médico, otras un arquitecto, pero un agricultor siempre. Y es muy válida porque en esta idea de la soberanía alimentaria hay que reconocer que la mayoría de los alimentos los producen los pequeños productores. Cuando entramos al tema alimentario nos sorprende mucho que hay la idea todavía de que los alimentos vienen del súper, ¿no? Como dicen. Muchos productos son importados, pero los que no son importados vienen fundamentalmente de pequeños productores y nosotros lo identificamos con la marca, ¿no? Lala, leche Lala. Bueno, leche Lala tiene una cantidad impresionante de proveedores pequeños, compra a pequeños productores lecheros, entonces procesa e industrializa, lo que es totalmente válido, pero cuando se queda la política en apoyar al grande, el pequeño se queda desamparado. Y por eso es importante destacar el papel del pequeño agricultor. El 66% de los alimentos de granos se producen por pequeños productores. El 80 y tantos del total de los alimentos se producen por pequeños productores. Eso es un dato muy importante que no debemos de perder de vista. ¿Sí? Las grandes compañías no producen. Nestlé no produce un grano de café y es dueña de la mayoría del café. No produce un solo grano de café. Pues, ¿quiénes son los que están atrás? Bueno, son principalmente el café, son principalmente pequeños productores, en su gran mayoría, y mucho indígenas. Y eso entonces es muy importante para ver a dónde hay que apoyar, a dónde hay que dirigir los apoyos. Los otros elementos, bueno, ya los habíamos comentado en la mañana. Uno de cada 4 mexicanos tiene problemas de pobreza alimentaria, es el 25%. La pobreza sigue incrementándose, se subió a 2 millones del 2002 al 2014 y ahorita ya no sabemos, no tenemos datos, no podemos aceptar los resultados que se presentaron por INEGI, ¿no? Esos son los porcentajes que tenemos de importaciones.
que son verdaderamente pues alarmantes, por ejemplo en soya, en arroz, en maíz. La otra vez preguntaban, ¿por qué seguimos importando maíz si sigue creciendo la producción nacional de maíz? Y una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, es que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, dijimos, vamos a seguir, estamos importando 200.000 toneladas de maíz en ese momento. Hoy estamos en los 13 millones de toneladas. Entonces, después de que se firmó el tratado, se estimaba que íbamos a mantenernos igual o unos 500.000 toneladas. Se firma el tratado en el 94, entra en vigor en el 94, perdón, y en el 95 nosotros tenemos la crisis de diciembre, ¿no? El error de diciembre, las tasas de interés se van hasta el 80%. Todos los Estados Unidos tenían un mecanismo para deshacerse, que se llama la CCC, de sus excedentes. Y entonces ellos financian las ventas al extranjero al 6% de tasa de interés. Entonces muchos comenzaron a importar porque significaba traer maíz a una tasa del 6%, bueno, aquí estaba al 80%, ¿no? Pero además tener dinero porque ese maíz lo pagabas en 2 años. Entonces traían el maíz, lo consumían en 2-3 meses y tenías todavía 18 meses de dinero barato. ¿Por qué barato? Porque ya estaba amarrado de que no se modificaba la tasa de interés y el tipo de cambio. O sea, lo que ya firmabas después del golpe era lo que ya estaba seguro. Entonces, ese fue un mecanismo con el cual se incrementaron muchísimo las importaciones de maíz. Llegaron todo lo que se dijo de que iba a haber cupos, se rompió, no se cobraron aranceles y llegamos a cantidades fuertes. Y el otro elemento que hubo muy marcado, que llegó a ser de 3 millones de toneladas de maíz, fue que con el argumento de no importar maíz transgénico, se truqueó. Se dijo, bueno, si el maíz transgénico se importa y aquí cae y nace, es un problema. Entonces, vamos a quebrar. Quebrado ya no nace. Eso es. Entonces, se pusieron plantas en la frontera y se comenzó a importar maíz quebrado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo, si importo maíz en grano, lo reporto como maíz. Si importo maíz quebrado, ya es un subproducto. Entonces, esa era la trampa, ¿no? Era librarse del asunto de los aranceles. Entonces, cuando nosotros estuvimos buscando y checando, en esos años, 7 millones de importaciones, no 4, 7 millones de toneladas, no. Había 3,5 millones en otra clasificación, ya no como maíz, ya era grano quebrado. Esas fueron las formas en las cuales se incrementaron mucho las importaciones, ¿no? Aquí la producción seguía creciendo, pero seguíamos importando muchísimo. 33% del maíz es bastante, ¿no? Luego, un dato nada honroso, es que ocupamos el primer lugar en obesidad. Primero comenzamos el primer lugar en obesidad infantil, cosa que es más grave también, ¿no? Porque se supone que la obesidad es característica de la edad adulta. Comenzó con la edad infantil y después ya con la edad en general, datos en general. ¿Por qué es grave la obesidad infantil? Porque un asunto de obesidad infantil se repercute casi siempre en un problema de salud en el país adulto. Tenemos altos índices de diabetes. Es un problema fuerte de salud.
el que estamos enfrentando, precisamente por ese problema de obesidad infantil, por ese nada honroso en primer lugar. Casi siempre se presenta ese problema. Si hay un niño con obesidad, va a tener problemas posteriormente. Ahorita se dice que la mitad del dinero que se gasta en atención médica está vinculado con problemas que tienen que ver con la alimentación, o sea, que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, que esos son derivados pues, de lo que comemos, ¿no? Entonces, el asunto de hablar de una alimentación sana es muy, muy importante, ¿no? La otra vez estaban dando datos de casos de diabetes, entonces, ¿quién tiene los primeros lugares? 70 millones los indios, 60 y tantos China, luego le sigue Estados Unidos. Estados Unidos es el primer lugar en obesidad, ya se lo quitamos. Y luego está México, ¿no? Pero decían, bueno, la verdad es que no hay proporción, ¿no? Porque los chinos son 1.300 millones, ¿no? Son 15 veces nosotros. Entonces no hay proporción en esto. Y lo que pasa es que nosotros ya llegamos a una tasa del 10% de padecimientos de diabetes en la población. Esa es la tasa que tenemos. Y es muy alta, bastante alta. Cuando se planteó como un problema de obesidad, esto se dijo, hay que quitar la comida chatarra de las escuelas. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan, no hubo un acuerdo con las empresas, que la verdad no fue una solución. No fue una solución. Porque se dijo, vamos a quitar todos aquellos productos que tengan más de 150 gramos, 150 kilocalorías. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Las empresas que hicieron, tenías un producto de ese tamaño, se lo partían. El niño compraba uno, pues ahora compra dos, ¿no? O sea, no es una solución. La mercadotecnia es tan fuerte, tan grande, ¿sí? que es difícil combatirlo, porque con esas trampas pues, se dijo ya quitamos los productos chatarra, y en realidad pues lo que se hizo fue hacer paquetitos más chicos, pero el problema sigue existiendo, ¿no? O sea, en términos de reducción del problema de obesidad en niños no lo hemos podido resolver. Pues esto ya lo habíamos comentado, los contrasentidos que hay en la política, lo mucho que importamos, la proporción que hay entre lo que importamos y lo que destinamos a producir alimentos. Otras cosas sería, que aquí no lo tenemos, vamos a notar, la proporción entre lo que utilizamos para importar y lo que utilizamos para salud. O sea, lo que se utiliza para resolver los problemas de salud. Eso es un rubro muy importante. Por ejemplo, el Seguro Social dijo, a este ritmo, en el 2020, ya no nos va a alcanzar para pagar las indemnizaciones. Vamos a tener que dedicar tanto dinero a atender problemas de enfermedades derivadas de la mala alimentación, que ya no va a haber dinero para las indemnizaciones. Y es que es costoso, un diabético declarado es muy costoso su atención. Comida especial, atención especial, estudios especiales, bueno, muchas clínicas ya están tronadas con las, ¿cómo se llama? Diálisis, ¿no? O sea,
la gente está en fila y no hay dinero para las diálisis y hemodiálisis, ¿no? Y es una cosa que tiene que atender de forma urgente. Una persona no puede durar 4 o 5 días sin dializarse, ¿no? Está en su programa. Sí. Y ahí está vinculado este asunto del seguro popular. El seguro popular significó meter más gente al padrón, ¿no? Sin generar más capacidad de clínicas. O sea, sí amplió el padrón y les doy el servicio bueno, subo 2 millones más de beneficiados, pero no estoy poniendo más infraestructura. Entonces, eso es lo que está generando un problema también muy fuerte, ¿no? En el seguro popular. ¿Qué se necesita? Y aquí prácticamente es lo que ya usted comentaba, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer efectivo el derecho? Pues mucha reforma, mucha voluntad política, ¿no? O sea, en este asunto, si no existe la voluntad política y si no hay una decisión tanto del Poder Legislativo como un aterrizaje del Poder Ejecutivo, esto en efecto puede pasar como nos pasó con el derecho a la alimentación, que tardó 17 años en aprobarse, ¿no? Entonces, cristalizarlo y hacer una ley y señalar quién es el responsable requiere ahorita sobre todo de mucha voluntad política para ello. La Cruzada Nacional contra el Hambre está mermando, ya no es el elemento que se dice, es con eso vamos a solucionar el problema. Y por eso es importante que haya una política de Estado a través de la ley y de una institución. Los asuntos de coordinación, bueno, pues nos marcan a que una cosa hace Zagarpa sobre alimentación, otra cosa hace educación, no sé, educación dijo yo atiendo con el asunto de la comida chatarra, lo voy a limitar. Otra cosa hace Cedesol, ¿no? Cedesol da recursos para que se compren alimentos. Ese es el Prospera. Y no hay quien los junte. El sector salud, que tiene todo el asunto de la educación, la alimentación sana, pues hace cosas por su cuenta. Entonces hay la necesidad de que el tema alimentario esté integrado y haya una sola institución que junte que sea la referencia donde se pueda ir, ver y haya atención para solucionar todo el problema alimentario. Si no tenemos políticas integrales, no vamos a tener un buen resultado de la política alimentaria. Entonces falta muchísima coordinación en ese tema. Si lo que hace Cedesol lo juntamos con lo que hace Zagarpa y con lo que hace educación, podríamos tener una política eficaz en ese sentido, con los mismos recursos pero integrada. Por eso cuando poníamos el ejemplo de los desayunos escolares, creo que es muy, muy ilustrativo de lo que se puede hacer con los mismos recursos. Esto de lo que es la política alimentaria ha tenido mucho impulso, fue un impulso muy fuerte que dieron los brasileños, ¿no? Cuando estuvo Lula, y cuando Graciano da Silva fue el responsable del programa Hambre Cero en Brasil, ahora el director general de la FAO. Muy importante lo que hicieron con la alimentación de los niños, ¿no? En este sentido, hacerla pública y hacerla pagada por el Estado. Generó un cambio muy importante. Y de ahí se ve precisamente esto de que entonces con lo que tienes, ¿no? Armado diferente puedes tener mucho mejores resultados. Graciano da Silva nos comentaba una vez que estuvo aquí en México
que cuando hicieron lo del programa, su programa Hombre Cero, yo me tocó estar por allá en ese momento, hicieron una concentración de dirigentes en el estadio ¿cómo se llama? Así surgió el programa. O sea, no fue de escritorio, ¿no? Sino que fue todo un proceso de discusión, hasta que llegaron y dijeron, este es el programa de ser. La gente ya estaba convencida y yo iba a defender. Y así sucedió. Sus reuniones de coordinación, de evaluación, son de 1.200, 1.300 personas que vienen de todos lados a hacer sus evaluaciones. Y son sobre todo gente que está encargada. Pero platicamos una cosa muy interesante. Dice que a la hora que eso se acordó y fueron al estadio y se avisó, pues después durante un buen tiempo pues no había dinero. El Congreso no le autorizó a Lula